busquen el motoconcho, busquen el que se escapó. Yo decía. Claro. Y me llevaron, hermano, y ya usted sabe, me hicieron un expediente. Ay, ay, ay. Y allí estaba yo trancado Por droga. por droga Uf. y por alma. Dios mío. Alrededor de 15 años. Wow. Sin solución, no podía llamar a mi mamá ni a mi papá a decirle eso. Una mujer maestra, un Sí. hombre, mi papá odontólogo, y yo decía, bueno. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Prepárate hoy para ser bendecido con una palabra apostólica de un gran hombre de Dios, un profeta del Dios del cielo, con una palabra sobrenatural. Sé que usted escuchó un poquito en el intro del video de lo que este hombre de Dios cuenta, gloria a Jesús, cositas que ha vivido, ¿verdad?, en estos caminos, gloria a Jesús, y otras también, quizás cuando no estaba en estos caminos. Así que prepárese para ser bendecido, comparte este video ahora para que alguien también se conecte, aleluya, denle un like a este video y escuche lo que Dios envía para nosotros. Dios te bendiga mucho, príncipe de Dios. Amén, amén, Dios te bendiga, Pastor Ignacio. Amén. De verdad que para mí es un gozo. Gloria a Dios. Bendecimos esta cabina, bendecimos este ministerio, porque es un ministerio. Así es. Y bendecimos a todos los que a través de la pantalla ven este segmento. De verdad que nos gozamos y Gloria a Dios. damos gloria a Dios por eso. Sí. Mi nombre es Jorge Duluc. Ya hemos estado por acá en otros segmentos. Me congrego en la Iglesia de Dios Pentecostal MI Fuente de Vida, el Almirante. Mi pastor Juan Acevedo y su esposa Yudidia Alvarado. Aleluya. Hermano, y sin mucho preámbulo, yo traje Gloria a Jesús. un tema que el Señor trató conmigo. Yo he aprendido del Señor que aunque Dios ha llenado a uno de su conocimiento, de su ciencia Sí. y de su palabra, soy de los predicadores o profetas que siempre le pido el mensaje al Señor. Gloria a Dios. Porque cuando uno predica de su intelecto, pueden las personas ser edificadas, pero cuando Dios es que trae el mensaje, entonces cubre la necesidad Sí. del oyente Aleluya. o de la iglesia, del pueblo que lo recibe. Gloria a Jesús. Así que, Tremendo. sin más preámbulos, mi hermano, yo quiero leer una porción de la palabra, porque me gusta trabajar con la palabra de Dios, Aleluya. porque ella es eficaz. Y está en Hebreo 11, versículo 13. Gloria a Dios. Y yo voy a reverenciar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo quería hablar sobre la fe, mi hermano, en este segmento, Sí. porque la fe en estos tiempos escasea. Aleluya. La fe mengua y la fe tiene que ver con Cristo. Estamos en los tiempos como cuando Samuel, esos tiempos difíciles, que la palabra escaseaba. Sí. Y cuando la Biblia habla de la palabra, que la palabra escaseaba en aquel tiempo, no habla de una Biblia literal como la que tenemos ahora, sino de la relación con Jesús. Cuando la Biblia muestra en la antigüedad que dice, y vino palabra de Jehová, y vino en visión, se refiere a una persona. Aleluya. Y la Biblia lo muestra a esa persona en Juan 1, capítulo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí. En una traducción más llana tú dirías, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Aleluya. Entonces, mostraba siempre a Cristo en acción genuina todo el tiempo. Dice la Biblia que Él es el creador de todas las cosas. Dice la Biblia que Él creó lo visible y lo invisible. Sí. Por eso Él es Dios en su totalidad. Amén. Aleluya. Así es. Y te quiero hablar de aumentar la fe, de cómo aumentar mi fe. Gloria a Dios. Y la fe, Ignacio, se aumenta de una sola manera. Ay, ay, ay. Y es teniendo una relación con la palabra. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír. Sí. Y el oír por la palabra. Aleluya. Por ende, aquí hay tres vertientes. Está la fe, está el oír y está la palabra. Sí. Cada una va de la mano. Por eso que muchas veces predicamos mío. y la gente no entiende. Porque si no tiene una relación con ella, entonces no puede recibir ni tener fe. Porque no ha escuchado la palabra. Tremendo. La palabra fe no es una palabra
tradicional, no es una palabra que la puede utilizar un término secular, no se puede usar como un término secular. La gente ha malinterpretado la fe como una palabra de positivismo. Wow. Y tener fe no es el positivo. Yo no concibo una gente que conozca la palabra de Dios y alguien está en una situación y no lo conoce y le diga, ten fe, mi hermano. No puede tener fe. Wow. Porque él no conoce la palabra. Dios mío. Aleluya. Tremendo. Y yo quiero hablar de algunas cosas en cuanto a la fe. La fe tiene que ver con Cristo. En un momento una mujer que padecía de un flujo de sangre dice que ella oyó hablar de Jesús. Sí. Oyó, escuchó la palabra en vida. Cristo es la palabra misma. Amén. Dice la Biblia que cuando ella la escuchó, dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré verdaderamente salva. Sí. Esta mujer cambió su sanidad por salvación. Oiga bien esto, esta mujer 12 años padeciendo de un flujo constante que la agobiaba. Era un yugo. Pero lo que me llama la atención es que le vino ciencia nada más por ella haber escuchado de Jesús. Tremendo. Ella dijo, si tan solo tocar el borde de su Santo manto, Jesús. ¿qué hay en el borde? Dice la Biblia que por el aceite baja de la barba de Aarón y Sí, se sí. queda en el borde del manto. Gloria. Ella dijo, bueno, desde que toque el manto, ya el yugo se quitó, pero mío. yo voy por otra cosa, yo voy por salvación. Wow. Cuando Cristo dice, ¿alguien me ha tocado? Sí, Señor, pero te tocaron muchos. Gloria a Dios. Muchos te estamos tocando, te estamos apretando. Y él dice, no, virtud salió de mí. Aleluya. Porque fue un toque especial. Santo. Así es nosotros. Nosotros tenemos que tener esa relación con la palabra. La gente quiere tener fe varón. La gente quiere ser como los grandes predicadores, Sí. como los grandes hombres usados por Dios, pero no quieren leerla. Ay, papá. A su nombre, gloria. Wow. Gloria a Y Dios. te quiero hablar de fe, pero yo te vengo a hablar de una fe que quizá los oyentes, los que están ahora detrás de esta pantalla, los que están viendo este segmento, quizá no han oído algo parecido. Dirán, ¿qué es lo que está hablando este hombre? Ay, Yo ay, vengo a hablarte de la fe espiritual. Wow. ¿Cómo así, varón? Dios mío. De esa fe espiritual. Gloria a Dios. Varón, ¿y hay una fe espiritual? Sí, claro. Cuando yo empiezo, o cuando por primera vez Dios se revela en mi vida, yo recuerdo que yo trabajaba con un tío mío en un taller de desabolladura y pintura. Sí. Y mi tío, todavía hasta hoy, de esos tiempos, como en los 90 y algo, 98 por ahí, él entró a la iglesia, aleluya, Vive Jesús. lo que son de la palabra, bueno, se convirtió a Cristo. Sí. Y yo empecé a asistir con él y empezó una célula en mi casa. Aleluya. Pero el Señor que daba la célula dejó de ir. Los tiempos bíblicos. Ay, ay, ay. Y el Señor dejó de ir, pero ya yo convocaba a todos mis vecinos a esta reunión todos los martes. Gloria a Dios. Y esto se quedó en mi corazón y yo dije, no, pero yo tengo que continuar. Hermano, yo no conocía nada del Evangelio. Wow, muy fuerte. Yo no sabía nada del Evangelio. Y yo martes por martes convocaba alrededor de 60 y 70 personas Dios. en mi casa, una sala pequeña. Ay, ay, ay. Y yo agarré el manual y le saqué copia. Y le entregaba ese manual a cada uno de esas personas. Y el que me conoce de mi sector sabía que yo de muchachito empecé y para tener beneficio propio, Sí. lavaba carro en el frente de mi casa, Sí. puse otros muchachos para que lavaran. Y yo compraba, hermano, mi pan con aderezo, lo preparaba en servilleta y preparaba mi cubeta de jugo para esa gente que iba. Wow. Y yo impartí aquel curso Dios mío. y al final había una pregunta. El que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, entonces encierre en un círculo. Uf. Y de 70 personas, hermano, yo solo encerré en el círculo. Dios. Yo solo acepté a Cristo. Dios mío. Esto es tremendo. Y ahí empezó mi llamado. Gloria a Dios. Dios me marcó como pastor. Aleluya. Porque había ese arrastre, así mismo era en mi juventud. El liderazgo se mostraba, todos los jovencitos conmigo, en la vitilla, en el basquetbol, en todo, se veía el liderazgo, en la escuela, todo siempre se veía ese liderazgo. Sí. Y yo empecé a caminar en el Señor. Aleluya. Yo empecé a cambiarme diferente, yo me ponía mi pantalón fino, me ponía mi camisita, Sí. pero yo era cabecilla del grupo. Wow. Pero entonces empezaban a relajarme. El varón. En esos tiempos no recuerdo que en mi calle había un evangélico. Ay, papá. Oiga bien esto. No recuerdo un evangélico en mi calle. En la calle que yo me crié, no conocía a nadie evangélico. Dios mío. ¿Qué pasa?
que como la Biblia dice, en un momento llega diciembre y como que me decargo, pero no conocía al Señor. Yo todavía no lo conocía. Yo iba a la iglesia, pero no le conocía. Y ahí entonces dice, como dice la palabra, el postrer estado viene a ser peor. Dios mío. Hermano, y el postrer estado vino a ser peor de una manera tal que estamos aquí sentados porque a Dios le plujo. Gloria a Dios. Estamos aquí sentados porque a Dios le agradó. Sí. Hermano, y empezamos a caminar en la calle en unos niveles muy agresivos. En unos niveles donde Dios llegó a nuestra vida de una manera extraordinaria, porque si no hubiese sido así, hermano Ignacio, yo no estuviera aquí. Tremendo. Y yo recuerdo, para no abundar mucho, Aleluya. yo recuerdo un día que llegó, como se le decía en mi tiempo, un building. Los que son de esos tiempos saben a lo que me refiero. Un Billy. Y cuando llega esa vuelta, como le llamaban, Sí. yo estoy listo, estoy preparado. Y nada más falta la montura. Tenemos las armas, nos falta la montura. Sí. Hermano, y cuando yo arranco a dirigirme a aquel lugar, arranco con 2 compañeros, damos en un carro negro con los vidrios oscuros, Sí. y ya vamos al lugar. En aquel lugar, el administrador de aquel lugar estaba listo para entregar todo. Pero yo recuerdo que cuando nosotros estamos llegando al lugar, viene una patrulla de frente. Ay, ay, ay. Y esa patrulla, como era una jipeta alta, el chofer mira y como que algo le llama la atención. Oiga bien esto. Sí. ¿Cómo aumentar tu fe en el mundo espiritual? Oh, gloria. Cuando nosotros salimos a hacer aquel asunto, esos muchachos se presinaban. Y yo les decía, no se presinen. Ellos se presinaban y yo les decía, usted tiene que hablar claro. Yo le hablaba claro al Señor, yo le decía, Señor, yo sé que esto no te agrada, yo sé que esto no te gusta, pero yo necesito que tú me hagas salir ileso de esto. Yo necesito que tú me guardes, yo necesito que tú me cubras. Wow. Yo sé que no te agrada, pero guárdame. Dios mío. Y yo oraba de esta manera siempre, cada vez que iba a hacer algo. Y cuando estamos llegando a aquel lugar, pero el enemigo ya conociendo mi ministerio, oye bien esto, Sí. porque muchos de los que están escuchando ahora aquí, muchos que están, esos televidentes ahora mismo que son amigos, ya han tenido un trato con Cristo, pero se hacen caso omiso, no identifican su ministerio. Yo siempre identifiqué mi ministerio. Tremendo. Y el enemigo se entra en aquel momento, Ignacio, Ay, ay, ay. y hace que la patrulla dé para atrás y nos persiga. Wow. Y yo le digo, como yo era el cabecilla, yo le digo, sigue derecho, coge la avenida y entramos en un hospital grande que hay allá. Pero el muchacho se pone nervios. Hermano, tenemos 3 armas de fuego, Ay, ay, literal, fuera ahí. Ilegales. Ya, que no hay forma como Dios mío. guardarla. Y cuando el joven dobla en una calle que no tenía que doblar, entonces nos encontramos con 2 amigos que se encontraron en la calle cuando se saludan 2 vehículos y tenían obstaculizada la vía y no podíamos cruzar. Entonces la patrulla no alcanza. Cuando la patrulla no alcanza, tira por la radio y dice, el carro negro a la derecha. Eso hace como 15 años de eso, o más. Y dice, el carro negro a la derecha. Cuando el carro se parquea a la derecha, el de nosotros, están todos asustados, hermano. Ay, ay, ay. El que está atrás tiene como 8 fichas. Dios El mío. que está adelante, ya usted sabe. Y yo era el que era más sano. Y Jonás ahí en esa barca. Y yo en esa barca. Ay, Dios mío. Dios mío, qué problema. Qué fuerte. Porque el problema era por eso Qué mismo, problema. varón. Había un varón de Dios que estaba identificando Dios mío. al Dios creador, que identificaba al creador de todas las cosas. Tremendo. Y yo recuerdo que yo le decía a ellos, ya no hay forma. Es probable que hoy sea nuestro día. Pero yo necesito que ustedes estén firmes y déjenme actuar. Sí. Y eso nos tenían rodeado, hermano, así con alma larga. El carro era un carro negro, vidrio oscuro, un Corolla de esos 97. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo abro la puerta, yo miro al cielo. Y yo le digo, Señor, si tú eres real, si tú estás en tu trono, yo quiero que tú me saques de esta. Dios mío. Y yo no vuelvo a hacer algo parecido. Hermano, y cuando esos policías vinieron, ellos entraron al carro, lo desmantelaron, hermano.
Y las almas estaban como usted ve ese vaso, como usted ve esta Sí. Biblia, y ellos no la veían. Wow. Y ellos decían, tienen droga, y buscaban droga y desmantelaron el Dios carro mío. buscando droga, y de manera literal yo no lo creía. Uf. Los que estuvieron conmigo, que quizás hoy no son cristianos, no he sabido de ellos, usted pregunta, usted les pregunta a ellos, y ellos le van a decir que ellos no saben cómo ocurrió eso. Wow. Pero esa oración llegó hasta el reino, mi hermano. Gloria Porque a esa es Dios. la fe espiritual que viene introducida desde antes de la fundación. Aleluya. Porque nosotros venimos con una encomienda desde el reino antes de la fundación. Gloria a Dios. Aleluya. Y cuando ya me montan en la jipeta, yo dije, wow, me salvé. Nos montan, yo doy la melodía, como dicen. Yo digo, yo soy desarrollador y pintor, pero el tipo me ve con cadena, me ve bien vestido. Dice, tú eres desarrollador, tú no pintas. Digo, no, que yo soy el dueño del taller. Pero entonces el compañero mío asustado dice, yo soy mecánico de transmisión, un hombre con un pedicuri. Ya usted sabe lo que le hizo el policía. Hermano, Dios mío. y así mismo, como se oye jocoso, a ese muchacho lo agalletearon, le quitaron Wow. la ropa delante de todo el mundo, un tipo 3 de la tarde, 2 de la tarde, y después nos montaron en la guagua. Cuando nos montan en la guagua, digo, wow, me salvé. Cuando llegamos al lugar, el destacamento, un destacamento famoso, grande, cuando llegamos a aquel lugar, dice uno, llegó trabajo, éntrenlo el vehículo. Ay, Y entonces yo digo, no, ese hombre es un taxista, yo no sé de él, nosotros dos vamos adentro. Y dejaron ir al carro. Mi hermano. Wow. Dios mío. Y lo que me llama la atención es que ese muchacho ni fue ni habló por nosotros. Vamos a volver. Ese muchacho, el temor que él tenía, hermano, mire, Dios mío. desapareció. Y yo estaba ahí en esa celda, duré como 4 horas, y yo meditaba en esto. Yo decía, wow. Preso por nada. Sí, por redada, por investigación. Sospecha. Dios. Pero yo estaba gozoso, estaba preso y estaba gozoso. Claro. Yo estaba preso, estaba detenido allí, yo no me importaba ya lo que pasara. Pero ya yo sabía que yo salí de todo. Dios Porque no había con quién culparme, no había. Nada, y yo decía, nada. wow, Dios mío, ¿y cómo tú haces estas cosas? Y esto se quedó trabajando en mí. Aleluya. Entonces yo siempre le decía al Señor, todas las madrugadas, Santo. yo venía de hacer cosas que a Él no le agradan, de hacer cosas terribles, y yo le decía, al Señor, ordena mi vida para servirte, y haz con ella lo que te plazca. Señor, ordena mi vida, ordénala. Hay gente que tiene que decirle a Cristo, ordena mi vida. Sí. Tú sabes que las cosas no están caminando bien. Tú sabes que ya se te acabó el tiempo. Tú sabes que ya tú no eres el muchachito de los 20 años, de los 19, que ya es tiempo de afirmar los pensamientos. Es tiempo de ordenar nuestra vida. Sí. Y yo siempre le decía al Señor, ordénala, ordénala. Pero unos días después, Ignacio, recuerdo, estoy con un hermano, un amigo de crianza, y estamos en un lugar y nos dicen, la DNCD va para el bloque de ustedes, la policía de narcotráfico va por el bloque de ustedes, van muchos, tienen que moverse de ese lugar. Todo el mundo, cuando esa guagua venían, se trancaba en esos tiempos. Y yo y él estamos en un motor y yo le digo a él, vámonos. Y él dice, vámonos, sí, porque ya vienen. Y cuando llegamos a nuestra esquina, yo me voy a tirar del motor, yo estoy atrás, y él me dice, no, quédate ahí. Y cuando él se queda ahí, él le dice a alguien que está en una esquina, le dice, entren, que vienen la gente. Esas eran unas mujeres. Esas mujeres le decían que eran las chivatas de ese tiempo, como le decían, las informantes. Sí. Hermano, y nosotros sin saber, había un motor con 3 hombres en ese lugar. Oiga bien esto, 3 hombres en un motor. Cuando nosotros pasamos y él hace la seña de que se tranquen, el motor prende con intención de caernos atrás. Cuando el motor viene a caernos atrás, yo le digo a él, este motor viene a caernos atrás. Cuando viene a ver, nos quieren quitar el motor porque nosotros emprendados, un motor bonito. Digo, vienen por nosotros. Y él dice, no, tranquilo, que nosotros somos control en esta zona. Si nos lo quitan, tienen que devolvérnoslo. Y cuando yo miro para atrás, los tipos empiezan a tirar tiro. Wow. Tiro. Pero los tiros son para arriba, pero cuando yo miro para atrás veo que me están apuntando. Entonces yo digo, no me voy a dejar matar por un motor, y me tiro, hermano. Sí. Me tiro del motor. Cuando me tiro del motor, mi amigo cae en el motor y se da un golpe en una rodilla. Yo voy y lo paro, lo pongo en una escalera y él sube y llega a una cuarta y se esconde. Pero cuando yo voy a brincar por un colmado, voy a brincar el mostrador para irme por atrás, entonces ahí los tipos me agarran y me encañonan y me quitan todas las cosas. Empiezan a quitar las prendas, me quitan un dinero que tenía detrás
jugábamos apuestas, me había Sí, sacado sí, sí. en una banca y era mucho dinero y no tenían cómo Todo pagarlo. de corrupción. Y sí, todo corrupción, hermano. Dios mío. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos me tienen agarrado, ahí llega la policía. Llega la DNCD, llega la guagua. Wow. Y yo digo, no, espérense, denme lo mío. Porque esto Claro. es DNCD y yo no tengo droga, yo no soy delincuente. Y le empiezo a quitar lo mío. Yo me dice, estate tranquilo, déjanos esto. Hermano, Ay, ay, ay. ahí empezó el calvario. Ahí empezó un episodio que yo no pensaba que me iba a encontrar con él. Uf. De esos 3 hombres, el que iba en el medio era un preso y tenía 100 gramos de crack y una pistola. Dios mío. Y cuando nosotros caímos, ellos cayeron con el motor de nosotros y ese preso se le fue. Y usted sabe que eso había que hacer, alguien tenía que ser el dueño de eso. Sí. Y yo recuerdo que el comandante que estaba en ese operativo, cuando me pide mi cédula y él ve mi apellido, Duluc, y él ve el sector donde vivo, Prado, Sí. dice, bueno, este muchacho es de familia, Ay, ay, es un muchacho jovencito, bien definido, bien Blanquito. vestido. Dice él, bueno, aquí está nuestro diciembre. Ay, ay, ay. Y yo le leí los labios y yo le dije, conmigo no te buscarás en diciembre. Y él me dijo, ¿quién eres tú? Cállate. Y me quería hasta dar golpe. Yo recuerdo que le dije algo que le molestó Sí. y me montaron, me querían poner la esposa. Yo decía, yo no soy delincuente. No me la pusieron, pero me llevaron. Cuando me llevan, viene alguien y dice, ¿de dónde tú sacaste esa droga? ¿Quién es que tú eres? Yo le decía, pero que yo no sé de droga. Yo no tengo esa cantidad de droga, yo no tengo pistola, a mí no me agarraron con nada. Yo iba en un motoconcho y el motoconcho no se paró y yo me tiré. Busquen el motoconcho, busquen el que se escapó. Yo decía. Claro. Y me llevaron, hermano, y ya usted sabe, me hicieron un expediente. Ay, ay, ay. Y allí estaba yo trancado Por droga. por droga Uf. y por alma. Dios mío. Alrededor de 15 años. Wow. Sin solución, no podía llamar a mi mamá ni a mi papá a decirle eso. Una mujer maestra, un Sí. hombre, mi papá odontólogo, y yo decía, bueno, Dios mío, ¿qué hago ahora? Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ayúdame con esto. Ayúdame, ayúdame. Y había alguien que me decía en la cárcel, y me decía, yo quiero el caso tuyo, que me lo den a mí, que me envíen a mí a la cárcel. Y yo le decía, ¿cómo así? Y él me decía, sí, porque aquí afuera yo no tengo dónde comer, Dios dónde mío. dormir. Pero allá adentro yo tengo todo eso. Ay, ay, ay. Y yo decía, wow, qué ironía tiene la vida. Yo peleando con esto, hermano. Pero lo que me llama la atención es Dios. que a las 7 de la mañana, muy de mañana, toca el fiscal y me entrega todo lo mío en un sobre Manila. Aleluya. Me entrega todo lo mío y me dice, ¿quién es que tú eres? Yo le digo, un ciudadano común y corriente como cualquier otro. Y él me dijo, tú no eres común. Me dijo, te va a las 2 de la tarde. Aquí despachamos a las 4, pero te va a las 2 de la tarde. Recuerdo que un amigo mío se llenó de valor, se vistió, ya él no está, se vistió de coronel Wow. y fue a buscarme. Dios Y mío. le dijeron, no, ese muchacho ya lo vamos a entregar. Uf. Y yo recuerdo Ay, ay, ay. que el fiscal no, él no asimilaba, no digería ¿Qué es lo que pasaba? qué pasaba conmigo. Yo le decía, no, yo soy un ciudadano común. Y después me dijo el sargento del guardia, que el representante de la DEA en el país mandó a hablar por mí. Wow. Y yo decía, pero ¿cómo? Dios mío. Yo no tengo a nadie. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Wow. Esa es la fe cuando tú lo tienes en el mundo espiritual, aun si estás ejerciendo el ministerio. Santo Dios. Lo que pasa es que Dios ya había declarado algo Ey, sobre mí. gloria a Ya Dios. Dios había puesto algo en un fundamento antes de la fundación. Santo. Había depositado algo y mi depósito Gloria a Dios. podía más que mis deseos. Mi depósito podía más que lo que yo anhelaba. Sí. Y cuando un día yo acepté a Cristo como mi Salvador, que Él me llamó, un día vino un profeta de Dios y me dijo, varón, dice el Señor, que el día que no caíste preso por todos esos días, dice, yo fui que te saqué. Sí. Su nombre, gloria. Gloria a Dios. Él fue que me sacó. Aleluya. Y eso es lo que vengo a hablarte de hoy. Gloria a Dios. De esa fe,
de esa fe espiritual, esa fe que está ahí Sí. antes de tú conocerla. Aleluya. Hermano, estos hombres, dice la Biblia, que murieron sin haber recibido lo prometido. Porque el reino de Dios tiene que ver más con lo que tú anhelas Muy fuerte. o que con algunas promesas. Yo sé que muchos de ustedes han oído siempre que lo que Dios dijo de usted se va a cumplir. Santo. Lo que se va a cumplir es el propósito de Él en esta Aleluya, tierra. Gloria a Dios. El día que Cristo venga, entonces los propósitos se acabaron de los hombres. Tremendo. Porque Cristo es la esencia de todo. Gloria a Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Sí. Y dice que estos hombres, ¿usted sabe qué fue lo que pasó, mi hermano? Que cuando Dios se les revelaba a estos hombres, a Abraham, a Isaac, Sí. a Jacob, cuando Dios se les revelaba, abría ese portal para hablar con ellos y ellos veían lo que había arriba. Aleluya. Dice que anhelaron una patria, Sí. pero una patria celestial, no la de esta tierra, Gloria a Dios. sino que anhelaron lo que ellos vieron. Sí. Dicen que eso lo tuvieron al menos. Santo. Dice que lo miraron de lejos, la saludaron y se rieron, como quien dice, para allá yo no voy, yo voy para arriba. Wow. Y en este tiempo, hermano, nosotros tenemos una promesa en el cielo y estamos mirándolo de abajo. Ay, Y los que papá. tenían una promesa en la tierra, entonces estaban mirándolo de arriba. A su nombre sea la gloria. Es tremendo escuchar esto. ¿Sabes qué? Wow, lo que hemos escuchado, príncipe, quizás es una pregunta, ya que tienes mucho conocimiento en esa área. Hablamos sobre los hijos de la promesa. Y escucho mucha gente en la calle, yo soy hijo de la promesa. Yo, aunque estoy en el mundo haciendo esto, soy hijo de la promesa. Vemos en tu caso que tú hablas de un pacto que hiciste con Dios y Dios cumplió su parte contigo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto cuando la gente se llena la boca de decir, soy hijo de la promesa, mi papá fue cristiano, mi madre fue cristiana? Yo no hice un pacto con Dios porque el hombre no pacta con Dios, Wow, sino que yo le pedí, le rogué santo, con un corazón abierto, aleluya. con un corazón humillado Sí, y él escuchó. sí. Pero no todos son Moisés, Ay, 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 ay. no todos son David, no todos son José. Tremendo. Pero eso de las hijas de la promesa, miren, Gloria a la Biblia dice en Romanos 8:29, dice, a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos a imagen de su Hijo. Sí. A lo que antes conoció el pueblo de Israel. Sí. Y lo predestinó para que fuesen hechos a imagen de su Hijo. Así es. Hay un verso muy mal interpretado en la Biblia Dios mío. por mucho tiempo que es Dios. Juan 1:11. Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando dice a lo suyo en singular, sin ese, a lo de él, a su obra, a venir y morir por nosotros en la cruz, más los suyos, que son el pueblo, ahí sí es plural, Sí. entonces no les recibe. El pueblo no les recibe porque ellos esperaban un rey de a caballo, un rey del milenio, un rey que tomara dominio, Sí. porque ya estaba inculcado en ellos esto. Ellos no iban a recibir un rey que no tenía ni dónde recostar la Dios, cabeza. tremendo. Por eso es que en un momento Juan el Bautista era un hombre que fue, dice que nacido de mujer era el más grande, pero hay un asunto con los hombres. Dice la Biblia en Eclesiastés 12:11, la palabra de los sabios son como aguijones Sí. y como clavos hincados la de los maestros de una congregación dada por un pastor. ¿Qué pasa? Aunque él era el profeta que tenía que preparar el camino del Señor, dice que los profetas fueron hasta Juan, pero de hablar sobre Jesús. No de Wow. que los profetas se acabaron, sino que los profetas eran hasta Juan de hablar de la venida del Señor, porque Sí. él fue el último que proclamó esa venida. La segunda la proclamamos nosotros. Hay Dios profetas en mío. este tiempo. Pero ¿qué pasa? ¿De quién él era hijo? Él era hijo de un sumo sacerdote, Sí. de un hombre que preparaba la ley. Juan no conocía la gracia, Juan conocía Wow. la ley y tenía una revelación. Fíjate que él bautizaba, ¿por qué? Por arrepentimiento y Sí. perdón de los pecados. Sí. Ahora, Cristo trajo la gracia que arrancaba después de Juan. Dios Entonces, mío. Juan en un momento de dificultad, mi hermano, dijo, pregúntenle si él o esperamos a otro. Uf. Wow. Porque al rey que le mostraron era un rey que iba a tomar dominio. ¿Y dónde estaba preso Juan? Juan estaba preso en palacio. Sí. Si entonces él empezaba a ejercer el ministerio que a él le presentaron, entonces él salía fácil. Dios mío, tremendo. Hijo de la promesa. El hijo de la promesa es aceptar a Cristo. Dice la Biblia Ey. que los padres hacían las cosas y los hijos tenían la dentera. My Ya no God. tienen la dentera. Sí. Dice, el alma que pecare, esa Dios morirá. mío. El que acepte a Cristo Wow. como su Salvador, entonces será salvo. Ay, 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 ay,
ay, ay, ay. Tú eres de la promesa. ¿Cuándo qué? Cuando yo te estoy poniendo cobertura. A mis hijos todavía hasta hoy, yo les digo, yo le estoy inculcando en el Señor. Yo le estoy enseñando. Yo con mis hijos entro en debate. Gloria. Tienen 6, 8 y 11 años. Y entramos en unos debates que te dicen, ¿qué es lo que esta gente están hablando? Dios. Con esa poca de edad, ellos entran en la profundidad conmigo. Pero yo les digo a ellos, después de la mayoría de edad, ustedes tienen la decisión de si siguen a Cristo o lo abandonan. Dios mío. Yo estoy introduciendo esa fe espiritual. Yo estoy introduciendo esa fe, aumentándole la fe a ellos, con el conocimiento, con la palabra. Te dije que la fe viene por la palabra. Sí. Porque es por el oír. Acuérdate de Bartimeo. Bartimeo escuchó de Jesús. Sí. Él era ciego, él no lo veía. Él estaba lejos, escuchó. Cuando tú escuchas a Jesús, está escuchando la palabra. Sí. Él dijo hijo de David. Él no dijo hijo de María, ni hijo de José. Él habló ciencia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo quiero entrar en tu promesa. Santo. Su nombre, gloria. Gloria a Dios. Estos hombres, todos tuvieron fe, hermano, porque yo te hablo de la fe espiritual. La fe se manifiesta después de Cristo, pero antes de Cristo los hombres conocieron la fe. La Biblia dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo. ¿Cómo así? Wow. Antes que los deleites temporales de la carne Dios. o del pecado. Oye bien esto, ya él sabía de Cristo antes de que Cristo se manifestara. A su nombre sea la gloria. Un momento está Cristo con los fariseos y le dicen, ¿cómo hablas tú? Tú no llegas ni a 50. Y está hablando de Abraham y él le dice, y no sabías tú que Abraham debió de ver mi día. Tenía que verlo. Dice, Abraham debió de ver mi día. Lo vio y se gozó. ¿Cómo así? Claro que sí. Siempre Cristo mostró el carácter de la redención en algún momento en estos hombres extraordinarios. Aleluya. Cuando Melquisedec le sale al encuentro, le muestra el carácter de la redención a Abraham. ¿Qué le dio? Le dio pan, que es el cuerpo de Cristo. Le dio vino, que es su sangre. Abraham ve esta revelación extraordinaria. Se vuelve loco. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces había que consumar eso que Dios le había presentado a él. Él decía, ¿y cómo es que va a hacer esto? Yo necesito ver esto. Dios se lo mostró. ¿Cómo se lo mostró? Le dijo, sacrifícame a tu hijo. Dice, cuando probó Dios a Abraham, Dios te prueba y no tienes que llegar al asunto. Dios. A su nombre, gloria. Cuando te viene una prueba, tú no tienes que llegar al asunto. Ya Dios sabe de antemano. Por eso la Biblia dice, en Isaías 53:11 dice que por su conocimiento juzgará a muchos, mi siervo justo. Dios va a juzgar por el conocimiento. Ahora nosotros caminamos sobre lo que conocemos. Yo hablaba con Roger antes de entrar aquí. Yo le decía, Roger, los tiempos son difíciles, las cosas se están distorsionando, pero el hombre no quiere sumergirse. El hombre está escuchando lo que un hombre dice y lo pasa. No es así. Eso fue a Moisés. Le pasaron a los ángeles y los ángeles le pasaron a Moisés. Ya no, ya estamos en tiempo de gracia. Ya caducó ese pacto. Estamos en un pacto nuevo. Dice la Biblia que cambiado el sacerdocio es necesario que haya un cambio de ley. Y la ley fue dada bajo el sacerdocio levítico. Pero Cristo no es de Leví, sino que es de Judá. Y no habló nada tocante Moisés en cuanto al sacerdocio sobre la tribu de Judá. Y Cristo es el sumo sacerdote en este tiempo. Cristo cambió la ley. Cristo te puso una ley que aumenta más tu fe. Porque para la fe estar genuina, tiene que estar por fuera y también por dentro. ¿Cómo así, varón? ¿Cómo así? Explíquenos eso. Antes se te fue dicho, no matarás. Sí. Pero Cristo dijo que si te enojas con tu hermano, estás expuesto. Dios. Porque esto está dentro. Wow. Cristo te dijo, no adulterarás, pero yo digo que si la miraste para codiciarla, la palabra para es para después. Después que tú estás tranquilo. Cuando tu esposo, tú lo buscas para conocerlo y te dicen, aguántate, entonces empieza a operar ese para. Dios mío. A su nombre sea la gloria. Qué locura. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, la fe es sumergirse en la palabra. Es muy bueno orar. Es muy bueno estar en la comunión. Esto es un conjunto. Si tú oras mucho, también tienes que leer la Biblia. Pero si lees mucho la Biblia, debes orar. Yo recuerdo, mi hermano Ignacio, que en el inicio de mi ministerio, yo no salía a la calle. Yo salía a la calle 1 hora o 2 horas. Aleluya. Yo duraba 12 horas orando. Y duraba 8 horas leyendo la Biblia día por día. Porque yo tenía que hacerme de un fundamento. Yo anhelaba, cuando Dios me llamó, me dijo, tú eres pastor, tú eres evangelista. Yo quiero caminar como los pastores. Yo quiero caminar como los evangelistas. Porque va a llegar un tiempo, oye bien, predicador, evangelista, profeta, tu tiempo, aprovéchalo. Porque llegará un tiempo donde vendrá la familia, donde vendrán los compromisos y tú no puedes durar todo ese tiempo en esa comunión. Es lógico. Es normal. Yo recuerdo que para yo ser probado tuve que tener familia. Para que mi fe mengue, yo tuve que tener familia. Muy fuerte. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profeta? Porque si venía el coronavirus, yo me iba a meter por un monte entonces. Si no tengo familia, pero si tengo familia en medio de una pandemia sin empleo, tú tienes que buscar el pan. Porque ellos son pequeños. Pero si no tuvieran ellos, vamos a hacer récord.
Vámonos por mío. 40. Vámonos por 30. Una cueva. Claro, vamos para una cueva. Eso es lo que hacíamos, aprovechábamos el tiempo. Pero el enemigo siempre está al acecho, hermano. Hay que tener esa fe. ¿Por qué te hablo de la fe espiritual? La fe espiritual es cuando tú dialogas con Dios. Tremendo. Pregúntame, La Ignacio. fe espiritual es cuando tú dialogas, cuando tú hablas con Dios. No, explícanos eso. hombre, Porque Dios. ya tú sabes lo que va a ocurrir. Atiende esto. Dios. En un momento en la pandemia reciando, el Señor me dice, lleno tu agenda Wow. En pandemia. en pandemia. Dios. Ya cuando le empiezan a quitar casi, Sí. que te dan el break, que puedes predicar. Perfecto. Acuérdate que hubo un espacio que sí se podía predicar. Sí. Pero nosotros estábamos penetrando, mi congregación y todos esos líderes, saludo allá a Fuente de Vida, estábamos penetrando los hogares, hacíamos los cultos en los hogares Sí. con un distanciamiento y estamos trabajando. El Señor dice, lleno la agenda. Digo, wow. Dice el Señor, vengo poderoso. Digo, pero Señor, yo no tengo espacio porque el trabajo, hay un cambio de gobierno. Sí. Y yo estaba desde el gobierno pasado, entonces no me puedo mover mucho porque están desvinculando a las personas. Sí. Entonces no tengo vacaciones, no tengo forma como desplazarme, pero estoy hablando con Dios, hermano. Dios mío, con que todo lo puede. Estoy hablando con Dios, yo estoy en la fe espiritual, atienda esto. Dios. Y él me dice, lleno tu agenda, entonces yo le digo, pues dame COVID por 3 días. Wow. Dios mío. Le pide. No, profeta. O sea, tú le dices, Dios mío, dame el COVID por 3 días Claro, para yo poder tener unas vacaciones, porque me van a dar una licencia, a los 3 días entonces voy a tener un negativo y voy a poder desplazarme. My God. Y le pido 3 días al Señor y me da 3 días. Dios mío. Y en esos 3 días, 511 personas aceptaron a Cristo. Dios. En esos 3 días no, wow, mentira. En esos 11 días, perdón, me equivoqué. En ese mes, Sí. después de los 3 días que arranco con el papel, Sí. entonces en ese mes se convierte en 511 personas. Dios mío, qué victoria. Pero pasan unos milagros extraordinarios. ¿Cuál es la fe espiritual? Es cuando tú sabes las cosas que Dios ya te las dijo. El Señor me dice en una noche de oración, a las 7 de la noche me dice, prepárate a interceder, prepárate a clamar, porque te di este don y es para usarlo. Oiga bien esto, yo quiero que la gente se sienta identificado. Usted tiene que identificar el don que usted tiene y usted va a operar bajo ese don. Y Él me dio un don sobre el cáncer. Y Él me dijo, necesito que interceda. Y yo estaba intercediendo en Moca, estando en mi casa. Dios mío. Oiga bien esto, Dios me llevó a un lugar y yo intercedía por esa mujer y Dios le daba sanidad. Pero desde que termino de orar, alguien me llama y me dice, tienes que irte conmigo para Moca mañana porque Dios me dijo que te llame y te vaya conmigo. Muy fuerte. Y cuando el Señor nos envía a aquel lugar, eso fue un jueves, el viernes hay vigilia. Cuando voy a la vigilia un momento, el pastor me despide y me dice, se daña en el carro que tú vas. Me lo mostró el Señor. Oh my God. Digo, wow. Pero no era el carro mío. Era el carro de la que me invitó. Sí. Digo, pero Señor, cuídalo como quiera. Dios mío. Y cuando nos vamos a aquel lugar, hermano, cuando llegamos a la puerta de aquel lugar, el carro se fundió, un carro modelo nuevo se fundió, literal, empezó a sonar, clac, 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 feo, y se fundió. Dios mío. Pero lo que me llama la atención, que yo sé después por qué se fundió el carro. Wow. El carro se fundió porque antes de yo salir de la capital, pasó un evento, el enemigo quería detenerme, una gente en San Vicente con Club de Leones quiso pasar el semáforo primero que todo lo que estábamos en lista para pasar a San Vicente, y cuando él atraviesa, el de adelante choca, pero el choque no fue impactante. Salen, discuten un poco, pero se van. Pero entonces yo quedo entre el Badén, entre la San Vicente y entre la calle, pero por culpa de ellos, porque no cruzaron nunca. Pero la ME nunca vino cuando estaba el choque, pero cuando estaba yo solo, entonces vino. Dios. Y yo estoy tranquilo. Digo, ¿qué necesitas? Me dice su documento, le enseño mi documento, el seguro. ¿Usted sabe qué pasó? El carro no tenía seguro. Wow. Era para detenernos ahí. Por seguro, cuando tú no tienes seguro, te llevan. Y yo oré al Señor, digo, Señor, el Señor toma dominio. Y le hablé bonito a la ME. Claro. Le digo, mira, y ella me dejó ir. Y ahí mismo en el camino llamamos para que a ver si nos ponían un seguro y nos mandaban la foto. Pero entonces ahí el enemigo tenía legalidad. Cuando tú andas en desobediencia, cuando tú andas mal, entonces hay legalidad. Él tenía potestad, ¿para qué? Para hacerlo fundir. ¿Por qué? Porque andábamos ilegal. Dios mío.
pero no se detuvo el propósito. Aleluya. Cuando llegamos a aquel lugar, la mujer estaba en cama y le dijimos, párenla, que no se puede parar, párenla y sáquenmela a la sala. Y cuando la sacamos en la sala, que empezamos a predicar la palabra, yo le dije a las 8 de la noche del jueves, tu sanidad llegó. Y la mujer se puso de pie sola y le dijo a una hermana, fulana, ¿te acuerdas que cuando me levanté a las 8 dije, estoy sana? Yo dije, cuando me vaya de esta casa, me vuelven a llamar cuando tú mueras, pero tú no vas a morir por todo este tiempo. Esa mujer, hermano, tiene un diagnóstico que con 3,5 millones de pesos es que se resuelve. No hay forma de cómo resolver. No hubo forma de cómo recolectar ese dinero. Esa mujer estaba desahuciada ya para morir en unos días, pero todavía no ha muerto. Gloria y allí Dios. se convirtieron 12 personas. Aún su esposo lo hicimos salir de su trabajo para que venga a aceptar a Cristo. Dios mío. Su nombre sea la gloria. Tremendo, Entonces, Dios tremendo profeta, Dios tremendo. poderoso. Pastor, de verdad que es impactante escucharlo. Gloria a Jesús, el tiempo pasa rápido, hermano, pero escuchar al ministro, ¿verdad? Hombre con un apostolado tremendo que puso sobre él, de verdad que sí. Es algo terrible escuchar esas palabras, testimonio de lo que Dios ha hecho. Son fragmentos, son cositas pequeñas, gloria a Dios, porque lo que tiene que contar, hermano, no acabamos hoy, gloria a Jesús. De verdad que una bendición, mi hermano, que esté una vez más con nosotros. Nos sentimos honrados, me siento bendecido por estar cerca de un gran hombre de Dios, aleluya. Y sé que los que están ahí también están siendo bendecidos por lo que han escuchado. Quisiéramos que haga una oración especial por cada uno de ellos, los que están ahí conectados, para que el Dios del cielo trate con ellos y puedan alcanzar ese nivel de fe que has alcanzado en tu vida. Amén. Antes de hacer esa oración, sí quiero decirle al pueblo en general, si te crees un exégeta, si te crees un hombre poderoso, si crees que tiene la última revelación, yo quiero que tú entiendas esto. La Biblia dice en Hebreo que todo fue puesto bajo sus pies, que todo le fue sujeto, pero que aún no vemos que todo le sea sujeto. Y lo único que falta que le sea sujeto es que nosotros ascendamos. Aleluya. No sé si tú crees en el rapto, si crees en el que nosotros vamos a subir con Cristo, pero yo lo creo. No te dejes desviar. Aleluya. Concéntrate en lo que Dios dijo de ti. Concéntrate en tu ministerio, concéntrate en tu llamado. Olvídate del celo, olvídate de la envidia. No dejes que su espíritu opere en ti. Porque el enemigo no puede entrar en todos los lugares. Así que debemos estar centrados. Padre Celestial, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Yo te bendigo, Señor. Te doy gloria. Aleluya. Te doy honra, Padre amado. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias por este segmento. Gracias, Padre, yo bendigo esta cabina. Gracias. Yo bendigo los proyectos de excelencia cristiana. Yo bendigo el intelecto de este equipo. Gracias, Padre, yo bendigo sus dones. Padre, mira todo lo que están viendo este video ahora. Sí, bendícele. Padre, llega ahora mismo por la televisión, por su pantalla, por su celular, tablet, computadora, Smart TV. Y el que tenga una necesidad, el que tenga una enfermedad, ahora mismo que reciba su milagro en el nombre poderoso de Jesús. Si tú tienes alguna necesidad, ahora mismo tócate en ese lugar, porque siento esto de Dios. Tócate en cualquier lugar o cualquier familiar tuyo que tenga una enfermedad y tú estás viendo este video. Tócate en el lugar del problema y Dios lo hará. Yo envío la palabra, como dijo el centurión, en el nombre poderoso de Jesús. Testifica a través de los mensajes, de los textos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Tremendo, tremendo lo que Dios ha hecho. Dios ha bendecido nuestras vidas. Y sé que también la tuya. Comparte, hermano, este video en Facebook, compártelo en Instagram, compártelo en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, para que alguien también reciba este mensaje que está cargado de mucha fe y mucha unción. Amén. Comparte este video, gloria a Jesús, en todas partes, para que alguien sea bendecido como tú y yo, lo hemos hecho en esta hora. Amén. Estuvo contigo tu hermano pastor Ignacio de la Rosa, también el ministro pastor Jorge Duluc. Gracias por estar ahí conectado. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.